Radio 5, Cádiz, Salud. El tiempo de entrevista lo dedicamos los martes a salud pública, hoy al cuidado de los cuidadores, esto es a las personas que se ocupan del cuidado de sus familiares enfermos. Para hablar sobre ello está en los estudios de Radio Nacional de España hoy María del Mar León Grima, enfermera gestora de casos de la Unidad de Gestión Clínica Loreto Puntales de Cádiz. Buenos días y bienvenida de nuevo. Buenos días. No sé si la sociedad es suficientemente consciente o somos suficientemente conscientes de la labor dura, muy dura en ocasiones, que desarrollan muchas personas anónimas en el cuidado de sus familiares, ¿verdad? Pues la verdad es que las cuidadoras de estos pacientes son las grandes olvidadas de nuestra sociedad. Son las que están trabajando 24 horas al día y todo el día, sin apenas reconocimiento muchas veces. Desde la sanidad pública, ¿cómo se atiende a este colectivo de cuidadores de enfermos? Desde nuestro ámbito de salud, en el año 2002 hubo un decreto de apoyo a las familias andaluzas, en la cual ya se empezó a hablar de la identificación de cuidadoras de familiares. Identificamos a la cuidadora principal como la cuidadora que es la que familiar permanente, que tiene más horas de cuidado de los pacientes, y empezamos, a trabajar sobre qué sistemas podíamos crear para poder atenderla, para poder que la tuviéramos identificada, ¿no? Porque siempre nos olvidamos de ella y son las que realmente están al pie del cañón. En ocasiones realizáis talleres, en ocasiones no, creo que incluso de forma regular realizáis talleres. ¿Qué tipo de talleres son los que...? Generalmente los talleres que damos en todos los centros de salud a las cuidadoras, pues siempre suelen estar enfocados a cómo cuidar al paciente y cómo cuidarse la cuidadora, porque si nosotros no cuidamos a la cuidadora, ¿quién va a cuidar de esos pacientes? Entonces, generalmente lo planteamos en dos bloques, hablamos de cuidar al paciente, de cosas básicas de alimentación, del cuidado de la piel, de la higiene, de prevención sobre todo. Pues muchas veces las cuidadoras, esto es un poco de feedback, muchas veces con su propia experiencia de tantos años nos enseñan, exactamente, nos enseñan a nosotros, y en estas terapias, que generalmente estos talleres son en grupo, ellas mismas se dan con sus propias experiencias, se responden a sus preguntas, no unas de otras. Y respecto a cuidarse, que es el tema que un poco más nos centramos y más nos paramos, porque ellas están tan envolcadas en cuidar a su familiar que no se cuidan ellas mismas. Entonces, pues en eso tenemos que hablar de relajación, de gestión de emociones, de ejercicio físico, de hábitos saludables, todas esas cosas para que ellas mismas se mantengan bien. Porque ¿cuáles son los principales problemas, las principales secuelas que deja en este colectivo esa labor, decimos, de 24 horas al día en muchas ocasiones y dura, que puede ser realmente muy dura? Generalmente la mayor prevalencia son problemas emocionales, problemas de depresión, de insomnio, de alterar. Hay pacientes con deterioro cognitivo que no duermen ni de día ni de noche. Y entonces ahí está la cuidadora al pie del cañón, que no duerme de noche. A lo mejor los abuelillos duermen de día y están un poco con poco que duerman, pero ellas tienen que seguir. Ellas no duermen de noche, pero por la mañana hay que hacer la casa, hay que seguir con la vida diaria, muchas con vida laboral activa, y la vida sigue, pero siguen cuidando. Sí, comentábamos antes de empezar la entrevista que un profesional de la sanidad o de cualquier otro tipo de actividad tiene su jornada laboral, acaba y desconecta. En el caso de este colectivo, no. Nunca se desconecta. Nunca se desconecta. Más días tuviera al día, más días estarían cuidando. Generalmente son mujeres que rondan alrededor de 50 años y que generalmente son esposas o hijas. Digamos que es la característica ahora mismo, según los estudios que hay, que tiene la cuidadora.
cada vez vemos más, si no vamos a dejar a los hombres fuera, ¿no? Cada vez se van agregando a los cuidados, pero de todos los estudios que llevamos estos años, generalmente son mujeres. Y es mucho el colectivo. ¿Cuánta gente, no sé si se puede hacer una estimación de...? Sí, tenemos datos. Ahora mismo en nuestro distrito Valle de Cádiz, La Janda, tenemos censado una población diana de 5.601 mujeres. Se estima que un tanto por ciento de la población es dependiente, ya sea dependiente o gran dependiente o discapacitado, que también no tiene edad. Decías que para este colectivo, para el cuidado del colectivo de grandes dependientes o con especial dificultad, existe un carnet, una especie de distinción que le da ciertas ventajas, digámoslo entre comillas, a la hora de que luego sean atendidos ellos, ¿no? Efectivamente, desde el año 2002, cuando se inició el decreto, y posteriormente en el 2009, se ha creado lo que es la tarjeta Más Cuidado. Es una tarjeta identificativa de cuidadoras de grandes discapacitados o de pacientes que presentan algún tipo de demencia o tipo Alzheimer o alguna otra demencia. Entonces, pues la tenemos identificada, se identifica en una web, previa valoración del paciente y del cuidador principal. Tiene que ser un cuidador familiar que conviva con el paciente o que pase más de 10 horas de cuidado. Y el paciente pues tiene que ser gran dependiente o con un deterioro cognitivo. Ahora mismo, de esa población diana que te he comentado antes, de 5.600, en nuestro distrito, pues tienen la tarjeta Más Cuidado 4.756 personas. ¿Y para qué les sirve esta tarjeta? La tarjeta principalmente es una discriminación positiva hacia las cuidadoras a la hora de utilizar lo que son los servicios sanitarios. Entonces, si una cuidadora tiene que ir a su centro de salud, al médico de familia, a extracciones, a la sala de cura, al hospital, a consulta, pues entonces enseñaría su tarjeta, iría a consulta, enseñaría su tarjeta, pero le daríamos una prioridad de paso, lo que es la atención en ese momento. No tendría que esperar si tenemos a lo mejor un poco de retraso, o pasaría prioritariamente para evitar que esté el menor tiempo posible en el centro o en el hospital. Asimismo, tenemos en la UAC, que es la atención a la ciudadanía, donde se va a coger cita o donde piden una radiografía, una analítica. Tenemos carteles identificativos de mesas específicas de cuidadoras que no tienen que esperar a lo mejor el ser atendidas, sino enseñan la tarjeta y se atienden de momento. Porque el tiempo que ellas no están en casa es tiempo que no está atendido su familiar, su paciente, efectivamente. Estamos hablando de momento básicamente de familiares que cuidan a familiares, pero hay en los últimos años un colectivo que se ha sumado también al cuidado de enfermos, que es el de inmigrantes, muchas veces mujeres también. También tenéis un tratamiento, digámoslo así, formativo para este colectivo, ¿no? Sí, en concreto en la unidad de gestión clínica de Loreto Puntales estamos desde el año 2012 en colaboración con el programa de atención al inmigrante que lleva la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Pues tenemos un programa de formación a estos inmigrantes. Realizamos generalmente 2 cursos al año. Ahora mismo estamos en la primera fase, como hemos dicho, con las cuidadoras familiares, cuidar y cuidarse, ¿vale? Tenemos que enseñarles cómo cuidar a nuestros mayores, porque si efectivamente, pues hay veces que la mujer tiene que salir a trabajar, como hemos dicho, activa, y tenemos que dejar al paciente con alguien. Entonces, en esta primera tanda, que este jueves será la clausura de este primer curso, llevamos 2 meses y medio con 10 sesiones de distintas índoles. Hemos tratado el tema de cuidar, de los cuidados respiratorios, la alimentación, la higiene, el cuidado de la piel, todo lo mismo que hemos dicho antes para las cuidadoras familiares. Y la verdad es que muchísima aceptación, grupos que quieren aprender, que con sus propias experiencias también en los cuidados y participan. Este taller también, lo que nosotros también reflejamos es que lo hacemos de manera multidisciplinar. Pues cada sesión la da un profesional. Un día va un médico, otro día va una enfermera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
una propia cuidadora que habla de su experiencia. Tenemos distintas sesiones y cada sesión la damos uno, con lo cual nos enriquecemos todos, aparte de enriquecernos. Y tenemos, bueno, pues de nacionalidades muy distintas. Hemos llegado a tener en este curso, tenemos 9 nacionalidades distintas. Entonces, bueno. La ONU casi en el curso. Casi, pero encantado de tenerlo porque ellos mismos, incluso de sus propias experiencias, nos enriquecemos todos. Y bueno, muy bien. La verdad es que es muy, muy gratificante. Sí. Tiene que haber una carga emocional. Hemos estado haciendo referencia que es uno de los principales problemas que tienen los cuidadores, porque si uno se siente mal, es cuidador de un familiar, ¿cómo coge una baja? ¿No puedes coger una baja? ¿O sí hay algún mecanismo por el que se te supla en una situación? La baja tiene que cogerla por un problema de salud, por un diagnóstico. No se puede coger una baja a un cuidador porque sea mero hecho de cuidador. Sí que, bueno, por el hecho de cuidador hay unos ciertos tipos de patologías más prevalentes en los cuidadores. Sí que a través, bueno, de personas existen unidades de respiro familiar que cuando un cuidador tiene algún problema, tiene que ingresar en algún centro hospitalario, en una intervención, o tiene que salir fuera de la localidad, o tiene que un viaje programado, sí que existen a través de, bueno, pues de nuestros trabajadores sociales del centro y en relación con los servicios sociales comunitarios, pues pueden solicitar una unidad de respiro familiar, ya sea por a través de la Junta, si existe, tienen ley de dependencia y todas esas cosas, o de manera, bueno, pues privada, que también hay centros que aceptan a pacientes a lo mejor por una semana, por 15 días, por el tiempo que lo necesite la cuidadora. Pues con eso concluimos porque nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias a María del Mar León Grima por haber atendido a Radio Nacional. Sirva esta entrevista de homenaje, digámoslo así, de reconocimiento de la labor que hace ese colectivo tan grande, que hace un trabajo tan callado como son las personas que cuidan a sus familias. Tendríamos que plantear el Día de la Cuidadora. Muchas gracias, buenos días. Gracias.